Pues nada, reanudamos la sesión plenaria y punto quinto. Aprobación si procede de la propuesta de inclusión al sistema motriz turístico insular, el parque etnográfico Machuqueras, Teneguía, Llanos Negros. Bien, en este pleno llevo una moción con respecto a actuaciones en la zona y demás. Nosotros creemos que se debe de ir más allá y declarar una zona estratégica que comprenda todo lo que es la parte de las Machuqueras con su paisaje característico, paredes alineadas, cultivo de la viña, lo que es el volcán Teneguía y el roque Teneguía y los Llanos Negros, por el cultivo de viña que allí se desarrolla. Bien saben, aquella zona es la cuna de Malvasía del Fuencaliente y, como suelen decir, caldo de dioses. Creo que es una zona a tener muy en cuenta, una zona a proteger, a potenciar y también a exponer como elemento característico de este municipio. En este caso, los redactores de la propuesta pues han hecho un trabajito ahí un poco de aglutinar, de meter todo dentro de una propuesta básica. Es sencilla y lo que le da es el suficiente potencial para poder que en un futuro pues todas aquellas actuaciones estén encaminadas, reguladas o por lo menos intentar canalizarlas dentro de esa estrategia, porque esto es solo una propuesta. A partir de aquí, como decíamos desde el principio, habrá que trabajar en las características, especificaciones que debe de tener esa zona, protección y todo lo demás, aunque haya unas normas que la regulan. Pero creo que, al igual que puede ser, no intento comparar el paisaje de la Jeria en Lanzarote, no lo dudamos, por eso queremos potenciarlo y queremos que esté dentro de un marco insular, ya te digo, con todo lo que conlleva. ¿Los técnicos quieren añadir algo? Brevemente, simplemente decir que los recursos que se concentran ahí son de tal singularidad y importancia que parece que su tematización, por supuesto desde la más estricta conservación, su tematización, convertirla en un recurso con un relato que contar y ver, que por supuesto eso se tendrá que hacer por especialistas en tematización. Que tiene que estar presente dentro del sistema de equipamientos de La Palma y tiene que estar con una importancia crucial y es totalmente complementario con el equipamiento que pusimos antes, que era el Parque de los Volcanes. Parque de los Volcanes, con el centro de interpretación, y el Parque Etnográfico de la Machuquera Llanos Negros Teneguía. Son dos piezas complementarias y bueno, les voy a contar la singularidad de las estructuras agrarias. Bueno, las variedades de uva que tenemos aquí, esto es un potencial tan enorme para un especialista que sepa poner en valor todo esto, pues imagínate. Y eso, pues bueno, si queda ordenadito y preparado en el plan insular para cuando venga dinero se pueda coger y no tener los problemas que antes se han tenido en otros sitios, pues se trata de eso, evaluado, decirlo grande. Yo simplemente añadir que como insistimos continuamente en el documento, lo que se está buscando es una diversificación económica, ¿no? Intentar crear actividad económica en el municipio y que de alguna manera genere ilusión, ¿no? El Parque de las Machuqueras, los Llanos Negros, es de tal importancia y su puesta en valor como un elemento dentro del sistema motriz turístico insular que este parque etnográfico de por sí pone en valor el esfuerzo de los fuencalenteros, casi luchando contra la tierra para sacar precisamente ese valor del Malvasía, ¿no? Yo no añadir nada más, pero simplemente ante cualquier visitante el espectáculo que se abre es impresionante y bueno, yo creo que merece la pena que su consideración dentro del sistema motriz turístico insular pues sea apoyada por cualquier palmero, ¿no? Muy bien, yo creo que poco más que añadir al respecto. Don Eduardo, tiene usted la palabra. Pues igual que en la propuesta anterior,
así, si se cambia, si se recoge la enmienda, cambiar la propuesta de inclusión al sistema motriz turístico insular por la propuesta de inclusión a la modificación del guión. Yo te vuelvo a hacer la mención de que esto es un sistema turístico. Tampoco nos vamos a votar en contra del proceso, si no nos abstendríamos, pero digamos que nosotros no vamos a dar. Bueno, antes yo creo que incluso el cómico Sí, la enmienda va en la misma línea que la anterior. Y luego sí, tenemos conocimiento, no sé, que la reserva de la biosfera, trabajando en el plan de paisaje insular, estas zonas, bueno, hay varias zonas en la isla, pero pocas zonas reúnen los elementos tan claros como zonas agrarias paisajísticas, entonces sé que está trabajando en concreto en estas dos zonas de las Maluteras y Llanos Negros. Incluso ahora con la modificación de las normas de conservación de los volcanes, pues ver la posibilidad de que se puedan hacer actuaciones en esa zona para el cultivo de la luna, para mejorar técnicas de cultivo que con la actual normativa pues no se pueden hacer. Yo creo que ahí sí se tendría que desarrollar, pero eso ya te digo, que sería en la concreción de la propuesta, en las concreciones de la protesta y los trabajos técnicos al respecto, tanto en los varietales como en las actuaciones por parte de la agricultura, que queden claras que no se trata de limitar, sino todo lo contrario, de proteger y potenciar. Coalición Canaria. Sumándome al 100% y siendo propias las palabras que ha dicho el concejal de Si Se Puede, pues estamos en ese sentido en la misma línea. Decir también que nosotros entendemos que esto debe ir, contemplarse dentro de la modificación del plan insular que se están planteando. Y también comentar que también tenemos conocimiento que desde la reserva biosfera se está trabajando dentro del plan de paisaje. Y yo sé que el documento se va a remitir a los ayuntamientos, porque hará falta en su momento los informes sectoriales de cada uno de los municipios para estar pendiente para que la inclusión del espacio sea bastante generoso para el municipio de Fuencaliente, porque también la reserva biosfera dentro del plan de paisaje que ha sido en toda la isla no solo está protegiendo el paisaje, sino buscando también que genere actividad económica, ya sea a través de visitas guiadas, como se está haciendo ahora mismo con la ruta del vino, que tenemos una ruta que llega hasta la propia Machuquera, con 2 miradores que están temáticos, con 2 mesas informativas, una que está al final del sendero que baja por el centro del volcán y otro que está en la propia Machuquera, explicando cada uno de los paisajes, porque se traslade también esta documentación a la reserva biosfera, para que envíe las dimensiones que se pretende desde aquí, para que sea bastante generoso en la inclusión. Pero sí que planteamos que, como bien decía Eduardo, que esto se traslade a través de la modificación del plan insular, toda esta propuesta que se trae. ¿Alguna otra sugerencia, señores? Bueno, me faltó, si quiere, no con respecto a ello, porque se me fue santo al cielo, decir que los plenos se están grabando, que hubo un descanso, que se continuó grabando y hay comprensiones particulares que yo he tenido que no vienen a cuento con esto, para cuando cojan la grabación, que esa parte no. Señor Alonso, en el momento que se... Vale. En el momento que se hizo, hasta el momento que se inicia la sesión, todo ese medio, no solo usted, sino todos los miembros de aquí que estamos, tanto público como miembros de la corporación, pues tengan en cuenta esto, que son cosas No sé, se paró, bueno, yo no va a salir, o sea, no va a salir nada, o sea, pero seguir grabando, que tú necesitas seguir grabando. Estaba seguido, sí, porque yo no lo sabía, pero no se publicará ningún comentario que hay. No va a haber nada. Desde el momento que se dijo que se hacía un receso hasta el momento que se inicia la sesión. Eso. Se publicará, si no hay problema por eso. Esta grabadora sí se para. Sí, pero es que los están grabando para acuerdo de todos y entonces son cosas particulares y personales. No se preocupe. No tiene que ver con el debate de aquí. No se preocupe, no saldrá a la luz pública ninguna manifestación que estuviese entre esos dos momentos que lo acabo de referir. Gracias. ¿Sí? Solo una cosita. Nos parece adecuado y oportuno que tanto el portavoz de Si Se Puede, como en este caso el que está siendo de portavoz, Juan Gregorio,
presenten la enmienda y yo creo que bueno, es una oportunidad de llegar a un posible acuerdo para estas dos propuestas, ¿no? Pero sí, como grupo de gobierno, como miembro del grupo de gobierno, me gustaría dejar constancia que la propuesta que el grupo de gobierno está presentando es un todo, es decir, es una estrategia global que consideramos que las partes hacen un todo, ¿no? Y que para que Fuencaliente crezca, se desarrolle y tenga una amplitud de alternativas, tanto de empleo como de diferentes oportunidades para tanto los que vivimos aquí como personas que están en el exterior y puedan regresar a su municipio y construir un pueblo que crezca y que se desarrolle de manera próspera. Entendemos que eso es nuestra propuesta, globalmente, que después para llegar a consensos o a fines tengamos que decir, bueno, pues lo modificamos por aquí o lo modificamos por allí, pero que es importante entender la propuesta como un todo que es importante presentarlo, o que para nosotros es importante presentarlo a esa estrategia insular, y por eso estamos aquí hoy, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Claro que sí, claro que será más grande este municipio, no quepa la menor duda. Bien, ¿votos a favor? Pero de la enmienda, Sí, con la enmienda que se planteó. En las mismas condiciones que la anterior. Es que está claro. ¿Puede leer, presidente, Sí. aprobar? Sí, bueno, sería exactamente los mismos términos que el anterior. Sería el punto quinto. Sí. Concretamente sería pues votarían la inclusión, en vez de en el sistema motriz turístico insular, sería pues en la próxima revisión del plan insular de ordenación de La Palma del Parque Etnográfico Machuqueras, Teneguía, Los Llanos Negros, según la redacción dada el documento de propuesta y justificación del carácter estratégico insular de la estrategia turística de Fuencaliente de La Palma de junio de 2016, el cual se encuadra directamente en la actividad. Esto es un pequeño resumen del documento que ustedes han elaborado. Luego viene un pequeño resumen. Entonces, sería sustituir la inclusión en el sistema motriz turístico, se suprimiría La revisión. insular por la inclusión en la revisión. La próxima revisión. Entiendo que la propuesta es esa. Sí, perfecto. Pero ralentiza, ¿no? No, para nada. Sí, el dato final es habilitar actuaciones por el plan insular. Entiendo que la propuesta es esta. Habría que votarla, sería necesario. Pues bien, ¿votos a favor con la enmienda incluida? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Bien, punto sexto. Aprobación, si procede, de la propuesta de inclusión en el sistema motriz turístico insular del complejo termal desarrollo turístico integral de la Fuente Santa. Bien, no es para menos que ya que hemos hablado de elementos estratégicos para este municipio, hablar de la Fuente Santa, el Museo de la Fuente Santa y la propuesta termal al respecto. Aquí hay en el documento hay una serie de cuestiones que las voy a leer, no voy a entrar en demás, sino dice que el balneario estará ligado al recurso termal,